tardes a todos. Voy a comenzar con la clase de hoy. Hoy vamos a ver la unidad 5 de JavaScript. Eh, bueno, comenzamos con el material. La unidad 5 ustedes van a ver que es una unidad de funciones JavaScript. Eh, a ver si puedo entrar a la plataforma. Acá tienen, el curso es el curso de JavaScript. Bueno, saben que tienen que habilitar acá el traductor para poder comenzar a leer, digamos, en español, y el capítulo 5. Ese capítulo vamos a ver, es un capítulo que solamente habla de funciones. Bueno, acá tienen el concepto teórico y vamos a comenzar a ver ahora. ¿Qué es una función? Bueno, el término de función es igual que Python, digamos, es algo, digamos, una línea de código que sirve para automatizar algo que realiza una función específica, y nosotros podemos programar funciones para digamos, automatizar algo o para muchas veces tenemos muchas líneas de código repetidas, entonces podemos simplificar todas esas líneas de código repetidas en una función y llamarla la función cada vez que nosotros la necesitamos. Una función en JavaScript se declara usando la palabra function, digamos, y el nombre de la función. Entonces, es muy similar a Python, digamos, tiene, bueno, acá el nombre de palabra function, el nombre de la función, y acá tiene la lista de parámetros que recibiría la función para realizar alguna tarea, en este caso sumar los dos parámetros, y cuando ustedes llaman a la función tienen que indicar, bueno, en este caso yo la llamaría con el mismo nombre de la función, con el mismo nombre, y le tengo que agregar, digamos, entre paréntesis, los argumentos 1 y 2. Esos argumentos van a coincidir con los parámetros que yo tenga en la función. Y acá tenemos un ejemplo, en donde yo tengo una función saludar, tengo un parámetro nombre, y dentro de la función, acuérdense que hay un bloque en JavaScript, que hay un bloque, y dentro de la función coloco el texto hola y lo concateno con el nombre. Y cuando yo llamo a esa función, le coloco el nombre, este argumento se corresponde con este nombre, y cuando imprime hola o más. Vendría a ser, digamos, el resultado, ¿no? Copiamos esta función, bueno, en realidad tendríamos que copiar las palabras, y la probamos en un navegador, en la consola, ejecutamos, y bueno, como pueden ver, acá el resultado es hola Omar. Digamos que es la concatenación de esto con el valor del parámetro nombre. Llamadas a funciones, una función se llama escribiendo su nombre, es decir, cuando nosotros llamamos a una función, tenemos que tener en cuenta el nombre de la función, y acá, cuando creamos la función, esto se llama parámetro, y cuando llamamos a la función, estos se llaman argumentos. Entonces, el 3 se corresponde con el parámetro A, el 5 se corresponde con el parámetro B, y acá con return, pueden ser que return también lo vimos en Python, retorna el valor, digamos, de la suma de A más B. Entonces, copiamos esta función, y me imprime 8 porque yo le estoy pasando 3 y 5, y acá lo estoy sumando 3 más 5. Bueno, variables locales, las variables declaradas dentro de la función tienen un ámbito local, solo existen dentro de la función.
Bueno, en este caso, las variables que nosotros declaramos dentro de la función son locales a la función, es decir, solamente tienen este ámbito desde la apertura y cierre de este, de esta llave. Let vendría a ser una variable local que solamente tiene un ámbito acá adentro. Entonces yo si le imprimo ahora me va a decir lo que tiene esta variable, soy una variable local. Pero si la coloco acá, fíjense que llamo a la función, obviamente voy a imprimir soy una variable local, pero si luego vuelvo a imprimir esta variable local, me da un error. ¿Por qué? Porque la estoy imprimiendo afuera y una variable local solamente tiene un ámbito dentro de la función, no afuera. Ejecutamos y veis, solamente imprime soy una variable local, que vendría a ser lo que está dentro de la función. ¿Sí? Y si es que nosotros, por ejemplo, vamos a ver acá, voy a sacar esto para que vean que me va a dar un error acá de cuando intento ejecutar la impresión esta. ¿Por qué? Porque estoy tratando de ejecutar la impresión de una variable que es local, pero estoy afuera del ámbito de la función. ¿Sí? Entonces ahora ejecuto y me da error. ¿Sí? Porque no puedo imprimir, digamos, una variable local que fuera de la función, fuera del ámbito de la función. Bueno, vamos a limpiar acá. A ver, sigamos con el ejemplo. Los parámetros. Los parámetros son variables que declaran en la definición de la función y reciben argumentos. Bueno, un poco lo que yo les explicaba recién, ¿no? Cada vez que nosotros creamos una función, si tenemos dos argumentos, cuando llamamos esa función, que es multiplicar, bueno, si tenemos dos parámetros, disculpen, le tenemos que colocar dos argumentos. Entonces, en este caso, 4 se va a corresponder con A y 6 con B. Y acá vamos a multiplicar 6 por 4 y me va a dar como resultado 24. Entonces, copiamos esta función, y me da 24. Bueno, digamos, sombreado. También este concepto lo vimos en Python y es cuando una variable local sombrea a la variable global. Como pueden ver acá en este ejemplo, yo tengo una variable global, global, y tiene el nombre de nombre. Y después dentro de la función, recuerden que la función tiene su propio bloque, vuelvo a definir la variable nombre. Entonces esta variable sombrea, digamos, a esta variable. Y dentro de la función, yo si la imprimo, me va a imprimir la local, pero afuera me va a imprimir la global. ¿Sí? ¿Sí? Dentro de la función imprime Juan, que vendría a ser el contenido de la variable local de la función, y fuera de la función imprime Omar, que es la variable global. Bueno, validación de parámetros. En JavaScript se puede validar los parámetros dentro de una función para asegurarse de que son correctos. Bueno, acá, en este ejemplo, estamos validando que los parámetros A y B sean los correctos. Y dentro de esa función le digo que si el tipo de A no es número y el tipo de B no es número, imprima error, los parámetros deben ser numéricos. ¿Sí? Y retorno el resultado de A más B. Entonces, cuando yo, por ejemplo, le pase un número 4 y un número 5, este 4 se va a responder con este A y este 5 con este B y no va a haber ningún problema porque ambos son numéricos.
Entonces va a saltar a hacer A más B y va a sumar 4 más 5 y me va a dar el resultado como 9. Pero si yo le paso, vuelvo a llamar a la función, le paso un 4 que es numérico y le paso un 5 que es texto, que acuérdense que lo que está entre comillas es texto, ahí sí, digamos, va a entrar por este if, va a decir que la variable b no es numérico, esto es verdadero, y va a imprimir los parámetros deben ser numéricos. Esto sirve para validar los parámetros, digamos, que en algunas funciones se puede hacer. De hecho, acá está un ejemplo de cómo se puede hacer la validación de parámetros. Vemos acá. A ver, esto. Y acá me dice, ¿ves? El error. Bueno, obviamente me imprime el 9, que vendría a ser el resultado correcto de la suma de 4 más 5, pero cuando yo le paso el 5 como texto, me imprime error, los parámetros no son correctos. Bueno, recursión. Bueno, la recursión creo que lo vimos en Python, pero es una función que se llama a sí misma. Tiene dos partes, una función de recursión. Una parte que es la base, que es la parte que va a parar la recursión, y una parte recursiva en donde se va a autollamar, autollamar, autollamar. ¿Sí? Repito, tiene dos partes, un caso base y un caso recursivo. El caso base es la condición de parada, para que no entre en un bucle infinito. Y el caso recursivo que se autollama y se autoejecuta, digamos, constantemente e iterativamente. Bueno, en este ejemplo que están viendo ustedes, tienen la condición base, que la condición base, si n es igual a 0, recuerden que este es un símbolo, preguntando si estrictamente es igual a 0. Si estrictamente es igual a 0, retorna 1. Y si no, digamos, sigue ejecutando el factorial, es decir, que llama a sí misma, es una llamada recursiva. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes exprimen 5, se va a llamar, va va a ser un factorial de 5, digamos. Es decir, 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Este, vamos a ver. Y ahí imprimió 120, que es el resultado del factorial de 5, ¿no? Bueno, funciones como miembro. eh, las funciones pueden ser miembro de un objeto. En este caso, digamos, en JavaScript, los objetos tienen métodos. Yo puedo crear dentro de la definición de un objeto un método de tipo función. Entonces, acá yo estoy creando un objeto, que es el objeto persona, y dentro del objeto persona le estoy poniendo la propiedad nombre y saludar, que llama a una función, que es una función. Dentro de las propiedades de este objeto hay una llamada a una función. Eh, bueno, esto, digamos, también se puede hacer, y cuando yo utilizo TIS, estoy haciendo referencia, digamos, a un objeto, que vendría a ser el objeto persona. Entonces, cuando yo coloco persona.saludar, este saludar le corresponde con esta función. ¿Sí? Es decir, persona vendría a ser el objeto. En Java, digamos, siempre que tenemos que ejecutar un método siempre va el objeto primero y luego el método.
Entonces yo acá cuando coloco el objeto, el método vendría a ser el nombre de la función que estoy ejecutando como un atributo o una propiedad de ese objeto. Y estos conceptos son un poquito complejos, digamos, pero no son difíciles para trabajar. Aparte, le vuelvo a repetir, ustedes, funciones como miembro, siempre tienen que ayudarse con ChatGPT porque, digamos, le va a aclarar muchísimo el tema de algunos conceptos que son complejos, no solamente en Java, sino en Python y en programación, digamos, es un asistente necesario el ChatGPT. Por ejemplo, acá yo le pongo, estoy trabajando en Java, Java, explícame, eh, JavaScript, explícame funciones como miembro, funciones como miembro. Y bueno, acá le va a decir que cada vez que las funciones como miembros se refieren a las funciones que son parte de un objeto. Estas funciones se llaman métodos. Eh, una función como miembro se declara dentro de un objeto y puede acceder a las propiedades del objeto usando TIS. Entonces, fíjense que el mismo ejemplo que yo les acabo de mostrar, tengo un objeto llamado objeto, y dentro del objeto tengo esta propiedad, hola mundo, y tengo este método que se llama función. Entonces, cuando yo lo llamo por el objeto, por el nombre del objeto y el nombre del método. ¿Sí? Y bueno, acá les da los ejemplos y les explica bien, digamos, el detalle. Eh, pero siempre tienen que valerse de, bueno, bueno, dice, hola, soy Omar, ve la ejecución, digamos, de lo que es este método del objeto persona. Expresión de una función, bueno, las funciones también se pueden guardar, digamos, en una variable, en este caso en una constante, que es sumar. Yo tengo una función que va a retornar la suma de A más B, entonces cuando yo lo llamo, digamos, utilizo sumar, que se corresponde con esta, disculpe, sumar, estoy llamándola acá con la expresión, y los dos argumentos, y me devuelve 7. Bueno, y acá, sumar, sumar, me dice que ya hay un sumar, o sea, acá podemos sumar 1, sumar 1, y ahora sí lo hace, ¿eh? 7. Ya había, digamos, una función sumar, por eso me daba este error. Limpiamos acá, y vamos acá a ver. Devolución de llamadas. Una función de devolución de llamadas se pasa como argumento y se ejecuta más tarde. Bueno, las llamadas callback son funciones de devolución de llamadas que se pasan como parámetros. Fíjense que acá estoy utilizando el parámetro execution. Vamos a ver si puedo habilitarlo de nuevo. Acá le estoy pasando como parámetro callback. Y bueno, y acá va a imprimir procesando. Y al final de la función llamo a callback. Entonces, cuando yo llamo a la función, la llamo
con procesar y finalizar, y este finalizar se corresponde con este cálculo. También copiamos, pegamos, y ahí me ejecuta, digamos, la función. También pueden acá preguntar, explícame, bueno, callback en JavaScript, callback en JavaScript. Bueno, callback en JavaScript dice que es una función que se pasa como argumento a otra función. Efectivamente, nosotros estamos pasando, digamos, callback como argumento a la función procesar. A otra función y se ejecuta después de que la función principal haya completado su tarea. Los callbacks son fundamentales en JavaScript, especialmente en la programación asincrónica. Bueno, acá nos da también otro, fíjense, otro ejemplo, donde también tenemos acá un callback, digamos, dentro de la función tarea principal. Y bueno, cuando nosotros terminamos de ejecutar esta tarea principal, se ejecuta el callback. Tenemos la función setTimeHow, que vendría a ser una función que nos permite programar una línea de código para que se ejecute en un determinado tiempo, digamos. En este caso, este 2000 que está acá está expresado en milisegundos, por lo tanto le estoy diciendo que esto se ejecute a los 2 segundos, digamos, ¿no? Es decir, sirve para programar una función cuando ustedes quieran que se ejecute, eh, digamos, en 2 segundos, no inmediatamente, sino en 2, 3, 4, 5, se ejecute en el tiempo que yo le diga, digamos. Y después tenemos este que es setInterval, que es una función que me permite imprimir cada 5, bueno, en este caso, cada 1 segundo, me va a permitir imprimir setInterval. Tendría que ser que cada un determinado intervalo me imprima esta función. ¿No? Imprimiendo, pero en intervalos de 1 segundo. Intervalos de segundo. También acá pueden pinchar repeat y colocar setTimeHow. setTimeHow y setInterval. Bueno, acá nos dice que estas dos funciones son herramientas clave en JavaScript para trabajar con temporizadores. Sirve para ejecutar tareas después de un tiempo específico con setTimeHow o de manera repetitiva con intervalos fijos. Bueno, acá nos dice el setTimeHow, ejecuta una función una sola vez después de un periodo de tiempo especificado. En cambio, el setInterval ejecuta una función repetidamente en intervalos de tiempo específico. La función flecha, que es una sintaxis corta, digamos, que no tiene un propio TIS. Bueno, en este caso nos explica la función tradicional, cómo se ejecutaría. Digamos, se crea la función sumar con los dos parámetros A, B. Bueno, acá le paso dos argumentos, 3 y 4, y acaba de retornar la suma de A más B. Pero si yo a esta función la quiero realizar con flecha equivalente, puedo, digamos, puedo utilizar el operador TIS, que es un operador flecha, como este, que nos dice que voy a sumar estos dos parámetros y guardarlos en sumar, que es una constante, y luego voy a imprimir sumar, y voy a llamarlo con las dos variables, para que se imprima.
para que sume, digamos. Existe sumar. Sumar 2. Ya, sumar 2. Y ahí imprime 7, ¿ves? Bueno, también acá en el ChatGPT le pueden poner la función flecha. Bueno, y acá eh, le dice que es solo una forma más concisa de escribir una función, es decir, más resumida, y son especialmente útiles cuando se quiere simplificar funciones pequeñas. Bueno, acá necesita un ejemplo, la función flecha, digamos, pero es otra forma de declarar una función. Bueno, también esto vendría a ser la parte teórica. La parte práctica, bueno, tienen un trabajo práctico, que el trabajo práctico de la unidad 5, en donde en el ejercicio 1 les pido que creen una función y que calcule el área del círculo. Bueno, esto ya está armado, digamos, copian y lo ejecutan en un navegador, en la consola. A ver, acá me ejecuta el área del círculo, como pueden ver, el resultado. Bueno, esta vendría a ser la declaración de funciones, ¿no? Bueno, cómo practicar, en el segundo ejercicio tienen cómo practicar la llamada a una función con parámetros, y tienen una función saludar con el parámetro nombre. Cuando yo llamo esa función, Omar se corresponde con nombre e imprime acá hola Omar. No, no creo que tengan problemas. Me imprime hola Omar. ¿Sí? Eh, Declaración del retorno, crear una función que retorne el cuadrado de un número. Bueno, copiamos esto. Ah, esto lo tienen que eliminar porque está copiando el encabezado acá, y lo ejecutan y les muestra 36, que es el cuadrado de 6. Parámetros de una función. Bueno, acá le doy 3 parámetros. Recuerden que cuando yo llamo esta vendría a ser los parámetros A, B, C. Cuando yo llamo, tienen que corresponderse con los argumentos. El 1 se corresponde con el A, el 2 con el B y el 3 con el C. Y me da como resultado 6. Sombreado, que era cuando yo tenía una variable global declarada fuera de function, y dentro de function creaba una variable con el mismo nombre. Entonces esta variable local sombrea a esta variable global. Dentro de la función me va a imprimir la variable local, pero fuera de la función eh, me va a imprimir la variable global. Esto, a ver, no sé si
Pero en este caso, aquí imprime solamente. Si estoy desde afuera, vamos a mostrar un mensaje. Este es el ah, está mal, ¿no? Como, y ahora ver, imprime hola desde adentro, porque bueno, esta está imprimiendo la variable local y esta está imprimiendo la variable global desde afuera de la función. Validación de parámetros, que también vimos, es cuando queremos validar los parámetros que nosotros le pasamos. En este caso, le paso 4 y 5, eso entra, 4 entra por acá, el B entra por el 5, y acá le pregunto si el A no es número y el B no es número, o sea que no es ese, no entra a ejecutar esto y hace la suma de A más B, que va a dar 9. Pero si yo le paso un 4 y le paso el texto 5, ahí sí va a entrar por el tipo B, no es número, digamos, va a entrar por este if, me va a ejecutar error, los parámetros deben ser numéricos. Sí, me imprime 9 primero y el segundo me imprime los parámetros deben ser numéricos. Recursión, bueno, es el mismo ejemplo de factorial que le mostré. Funciones como miembro, es cuando una función, digamos, se asigna a una variable. En este caso, la función se está asignando a la variable saludar. Cuando yo, digamos, damos saludar, le paso el argumento que se corresponde con esta función. Eh, expresión de la función es lo mismo, digamos, asignar, digamos, una función a una variable. Después tienen un ejemplo de callback. A ver, acá. Bueno, y ahí se ejecuta la función de callback. Evolución de llamadas asincrónicas tiene un ejemplo con setTime y el otro con setInterval. Y por último, la función de flecha, que es para simplificar una función. Estos conceptos de estos los pueden aclarar siempre con ChatGPT para que les aclare un poco, digamos, cada uno de estos temas con ejemplos prácticos, inclusive la función flecha. Le pueden pedir, explícame paso a paso con ejemplos. Y bueno, ChatGPT le va a explicar paso por paso qué es lo que hace la función flecha. Ah, flecha le puse, me equivoqué, era función flecha. Bueno, esta unidad tiene algunos temas un poquito complejos como recursividad, el set time y el set interval y flecha, pero no son tan difíciles. Si ustedes le ponen un poquito de voluntad, lo van a entender, digamos, y ya lo tendrían listo para rendir. Eh, vamos a trabajar eh, con Machine Learning ahora. Si quieren hacer alguna pregunta
de lo que es esta unidad 5. Y vamos a trabajar vamos a seguir con la clase de Machine Learning. La clase pasada vimos un collab, no sé si lo pudieron hacer. Ahora vamos a ver otro collab. Para que ustedes lo repliquen. Y sí, estamos en el proceso de todavía limpieza y manipulación de datos, ¿no? Que recuerden, para poder ubicar en el contexto, nosotros tenemos que hacer una herramienta de inteligencia artificial con algún algoritmo, pero antes de utilizar un algoritmo de inteligencia artificial, le tenemos que dar datos. Pero estos datos que están acá, les tengo que dar limpios, es decir, le tengo que someter a transformaciones, a manipulaciones, para que queden correctamente. Y recién, digamos, cuando terminemos esa etapa, pues todavía estamos en esta etapa, recién vamos a utilizar un algoritmo, vamos a elegir un algoritmo, vamos a trabajar con algún algoritmo, no sé si conoce matemáticas, de árboles de decisión, de regresión lineal, para poder encontrar patrones y a través de esos patrones poder realizar predicciones. O sea, en estos dos collabs que nosotros vimos cómo cargar dataset, cómo manipular dataset, y hoy también vamos a seguir viendo manipulación de dataset con Python. Porque, bueno, siempre vamos a trabajar como Python, como digamos, lenguaje base para todo lo que es Machine Learning, ¿no? Y un poco la idea de este trabajo práctico es que ustedes, como en el anterior, repliquen, digamos, lo que yo he hecho acá, en la clase 3. Bueno, en la clase 3 yo tengo el collab salarios. Este collab salarios, lo que voy a hacer, voy a conectarlo, voy a compartir. Acá le vamos a poner para que cualquiera, voy a copiar el vínculo y se los paso por el chat. La idea es que ustedes en su Drive repliquen este mismo collab. Ustedes tendrían que entrar al Drive, crear una carpeta, de cuenta nueva carpeta, le ponemos clase prueba, la creo, es decir, en su Drive, ¿no? Bueno, yo fíjense que creo una clase prueba dentro de clase 3, una carpeta, un directorio. Dentro de esta carpeta, lo que voy a hacer es botón derecho, y me voy a más, y me voy al Google Colab. Ustedes, si no lo tienen, tienen que ir a esta opción, conectar más aplicaciones, y ahí buscar el Collaborative para poderlo agregar. Y ya cuando lo agregan, ustedes presionan botón derecho y le dicen que van a crear un collab. Entonces, este es el collab, digamos, que van a crear ustedes, y este es el collab que yo les doy. Entonces, ustedes tienen que hacer exactamente el mismo collab. Entonces, vamos a trabajar acá con el collab. Por ejemplo, acá yo tengo este texto donde dice ejercicios de salarios. Este ejercicio vamos a trabajar con este dataset disponible en Kaggle, que contiene información sobre los salarios de los empleados de Córdoba. Complete la tarea a continuación para familiarizarte con la manipulación de datos usada. Bueno, para empezar todo este texto. Entonces, botón derecho, digamos, copiar selección, y van a su collab, y en el texto, en la parte del texto, ponen pegar. Bueno, acá, para que esto me aparezca de forma de título, le pueden colocar un numeral, digamos, y acá, y ahora le agregamos una línea de código. Entonces ya quedó esta línea de código, la pueden ver. Entonces fíjense que ya quedó la primera parte, que como yo tengo acá. Ahora me dice que yo tengo que trabajar con este dataset. Ese dataset lo tengo en el Kaggle. Con ustedes no comenzamos a ver todavía Kaggle, pero bueno, fíjense que si yo hago clic acá, me lleva una URL. Esa URL yo la tengo que copiar, y la voy a copiar porque el otro perfil de usuario que yo tengo. ¿Por qué no la copio acá? Porque con este perfil de usuario de Academia Cisco es donde yo tengo el acceso al Kaggle.
En este caso, ustedes se van a tener que loguear en el Kaggle y crear una cuenta que en algún momento lo vamos a utilizar. Para entrar a Kaggle, colocan kaggle.com y se registran, digamos, ¿no? Y bueno, yo como ya soy usuario de Kaggle, ya automáticamente al copiar el vínculo me manda al dataset, este dataset vendría a ser un conjunto de datos que tiene los salarios de Córdoba, y este es el dataset en formato CSV. Acuérdense que los formatos por los cuales nosotros vamos a trabajar son JSON o CSV, en este caso el CSV, y pongo Dubloa, y bueno, ahí me dice si yo quiero descargar este dataset, le pongo que sí, y ahí comienza la descarga. Ustedes van acá a mi carpeta de descargas, este es el archivo que se descargó, y ahí está el archivo. Este es el archivo, el dataset. Y este archivo dataset, digamos, vamos a botón derecho, lo voy a copiar a la... Acá lo tengo el dataset. Bien, entonces volvamos al Colab. Este es el Colab, y me dice que en el primer punto yo necesito importar las bibliotecas necesarias para trabajar con este dataset, ¿cierto? Entonces comenzamos importando Panda y verificando la versión. Entonces copiamos este texto, que este texto está en la URL del Colab que le acabo de pasar en el chat, y lo creo acá. Es decir, para crear una celda de texto, me voy a adaptar texto y lo pego acá. Y listo, ya está. Entonces, ahora, me copio más necesarias, y acá tengo que poner un enter. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí está igual que acá. Sí, inclusive acá me falta colocarle que sea título. Entonces hago doble clic y le coloco acá un numeral, que sea título. Ah, un numeral para que sea título. Bueno, y ahí lo pone como título. Y ahora en esta línea de comandos tengo que copiar estos comandos, que es, el primer comando es para importar Panda, y el segundo es para que yo imprima qué versión de Panda tengo en mi PC. Entonces copio y pego, copiar celda, y acá lo pego. Y ejecuto para ver qué versión de Panda tengo en mi PC. Desde que ahí está ejecutando. Acá me dice que la versión 2.2. ¿Sí? Esa es la versión que estoy ejecutando de acá de Panda. Bueno, eh, digamos, ustedes, para, digamos, que importe Pandas, tienen que tener el Python instalado nada más. O sea, ustedes van acá a CMD y ejecutan Python, tienen que tener el Python instalado nada más. Cosas que acá me dice que tengo instalado el Python. ¿Sí? Bueno, ahora seguimos con el punto 2, y este punto es para leer un archivo CSV. Esto ya lo hicimos en la clase pasada, pero acá lo estamos repasando. Es decir, lo que voy a hacer acá es, este vendría a ser la opción 1 para leer el archivo CSV. ¿Cuál es el archivo CSV? El que acabo de bajar de Kaggle. Y ese archivo yo lo tengo acá en mi drive, fíjense. Bueno, acá lo tengo acá, salario CSV, en mi drive, ¿sí? Y también lo tengo en mi PC, que es este archivo que está acá, salario. Entonces, avanzamos acá. Bueno, copiamos todo esto, que es texto, con derecho, copiar selección. Me voy acá, agrego una línea de texto y pongo control V, copiar, y a este le coloco el numeral para que sea título, y acá el enter para que lo separe.
y le agrego una línea de código. Ahí está, tal cual está copiado acá. Y acá, yo lo que tengo que hacer es copiar este código, copiar la selección, lo tengo que pegar acá. Pero fíjate que acá estoy leyendo un archivo. Ese archivo es salario CSV, entonces lo tengo que cargar. Y nosotros en la clase pasada vimos cómo cargamos un archivo. Me tengo que ir, acá no hay nada, no está el archivo. Me tengo que ir acá y decirle que voy a cargar salarios. Puedo aceptar. Bueno, ahí está cargando. Ahí cargo, ¿ves? Salarios, ya está cargado. Entonces, para que acá lo que estoy haciendo es acuérdense que el Panda todo es un data frame. Entonces, el data frame, con este data frame, estoy llamando, digamos, al archivo en formato CSV, lo estoy cargando en el data frame salarios. Entonces, borro esto, acá, entre comillas, y coloco la ruta de este archivo, que vendría a ser copiar ruta de acceso. Y ahora pego. Y bueno, es la misma ruta que yo tengo acá. Y luego, en la segunda, digamos, yo acá le explico en la línea verde que acá lo que están haciendo es, en este archivo existe un ID y a ese ID lo están declarando como índice. Y con, con este comando, inplaceTrue, lo que hacen es trabajar sobre el data frame original. Es decir, por ejemplo, si yo no sé qué hace esto, botón derecho, copiar selección y van al GPT y acá le dicen, por ejemplo, descargan el archivo yo lo tengo en descarga, estoy trabajando en Python y quiero que me expliques qué hace código. 2 puntos y tengan el código. Y bueno, ahí va a cargar el dataset Python, que muestra el dataset. Y abajo dice, bueno, la línea salario set index pertenece al uso de Framework Panda en Python, una biblioteca utilizada para manipular y analizar datos estructurados. Y bueno, le explica acá qué hace cada parte. Set index, tab y el índice del data frame, el contenido de la columna ID. Y bueno, acá inplaceTrue modifica el data frame original directamente sin necesidad de asignarlo a una nueva variable. Es decir, le está explicando qué es lo que hace esto. Esto lo que hace es declarar este campo de ese dataset como index y con esto le estoy diciendo que trabaje con este le estoy diciendo que declare este campo como índice y con esto le estoy diciendo que trabaje con el dataset original y no me genere una copia. Y el tercer comando me permite mostrar las 5 filas del data frame. ¿Sí? Yo para que ejecutar esto, no cargué acá, lo cargué en el anterior, en el de ustedes, cargué en el mío. Ahora lo cargo, y ahí cargué, ¿ves? Y ahora lo que hago es, bueno, ejecutarlo, y lo que va a hacer estas 3 líneas de código es declarar el comando, el campo ID como índice, y les voy a mostrar con este comando las 5 primeras filas del data frame, que es lo que me está mostrando acá. Bueno, acá en la opción 2
le digo que descargue desde el Google Drive. Es decir, esta vendría a ser una segunda opción, porque la primera opción vendría a ser esta, que yo lo cargue al archivo y lo lea, digamos, localmente, lo cargo con esta opción al data frame para trabajar, al dataset para trabajar con el dataset. La segunda opción vendría a ser que si no tienes el archivo de forma local, puedes descargarlo directamente en Google Drive. Es decir, yo lo tengo acá el archivo en Google Drive también. Entonces puede existir una segunda alternativa que te cargue el archivo directamente en Google Drive. Para eso, ¿dónde está? Para eso tengo que instalar, digamos, instalar una biblioteca que es Head1, que es para descargar de Drive. Digamos, se instala con este comando, se lo instala, digamos, a esa biblioteca. Con este comando lo importo y acá le coloco la URL. ¿De dónde saco esta URL? Bueno, esta URL lo que hago es, digamos, en este caso, eliminarla. Me voy al Drive y en este archivo, fíjense que si ustedes hacen clic en estas tres líneas, le dice compartir. Y en la opción de copiar enlace, copian el enlace de este archivo y lo pegan acá, en esta URL. Entonces lo que va a hacer este comando es descargarlo a este archivo y acá, en esta opción with false, muestra el progreso de la descarga. Es decir, que lo va a colocar en esta carpeta, ¿no? En esta carpeta. Vamos a eliminar este archivo. Lo coloca acá en la carpeta content. Ahí lo coloca. Vamos a ejecutarlo. Bueno, y ahí lo descargó. Dicen que si yo hago clic en contact, acá está el archivo, ¿eh? Salario CSV. Lo que hizo es descargarlo directamente del Drive. Descargarlo directamente del Drive. Y me mostró el progreso y lo descargó. Bueno, esta vendría a ser las dos formas, que esas dos formas ya habíamos visto, digamos, en otros collab de cómo, digamos, descargar un archivo. Una es en forma local, que vendría a ser el primer método, y el otro vendría a ser con la descarga del Drive directamente, ¿no? Bueno, y después ya en el paso 3 comienzan a la exploración, al análisis, tienen que comenzar a ver qué información tiene el dataset, comenzar a estudiar el dataset, ¿para qué? Para poder ver si tiene valores nulos, si tiene valores repetidos, si están completas las filas, las columnas, es decir, en esta etapa ya comenzamos a ver la manipulación, es decir, a verificar. Fíjense en que nosotros, esto lo que hacemos acá le digo información del data frame, utiliza el método info. Entonces, eso eh, voy a utilizar el data frame salario, pues yo ya lo había definido acá arriba. ¿Tá? Y le digo que me tire información del dataset. ¿Sí? Está en la línea verde, le digo que el info es para ver información del data frame y hacer un resumen del data frame. Entonces lo ejecuto y ahí me muestra un resumen del data frame con las columnas, digamos si tiene valores nulos, si tiene valores nulos, son de tipo objeto, de tipo float. ¿Sí? Bueno, esto es irrelevante, digamos, este, acá no nos está mostrando 6,9, nos está mostrando 14,7 megabits. Bueno,
imprimimos las columnas con print salarios. Acuérdense que siempre el data frame es salarios y el data frame tiene funciones o métodos. En este caso tiene el método info para poder ver, digamos, la información del dataset. Y acá le estoy diciendo que en el data frame me muestre las columnas. Y acá nos muestra las columnas, bueno, employee, base pay, overtime pay, todas las columnas. ¿Sí? Si yo lo ejecuto, me muestra todas las columnas. Y bueno, en el paso que sigue, pido que verificar las columnas antes de eliminarlas, es decir, que me imprima las columnas. Esto lo único que va a hacer es imprimir este texto, columnas originales, y va a imprimir el data frame y las columnas del data frame. Y esto lo que va a hacer es eliminar las columnas not y status. Esas dos columnas. Fíjense que acá está la columna not y status también. Pero esas columnas not y status, notes es nulo. Por lo tanto, no me sirve. ¿Sí? Y bueno, y la not, la status no es nula, pero bueno, la elimino. Entonces acá lo que le digo es que elimine las columnas not y status y con in place true. Bueno, vuelvo a repetir que esto ustedes lo pueden copiar en el chat GPT, copiar y decirle que les explique, ¿no? Bueno, acá nos dice que acá es una operación de limpieza de datos, data frame, y bueno, nos explica parte por parte de este comando. Lo que estamos haciendo acá es decirle con esto que trabaje sobre el data frame original y que si es que hay error, ignore ese error. Y acá estamos simplemente verificando el resultado, es decir, que me vuelva a imprimir salarios columna, entonces ya no tendría que figurar ni notes ni estatus, porque yo ya la elimino acá, la elimino por este comando. Y que me imprime, digamos, el tamaño. Entonces ejecuto esto y efectivamente, fíjense que acá está, antes de que ejecute la eliminación, y después de la eliminación ya no me aparece ni notes ni status. Eliminé esos dos campos. Bueno, acá tenemos nueva información del data frame. Verificar la nueva estructura, es decir, coloco salario y info nuevamente, es decir, salario vendría a ser el data frame y el info vendría a ser el método de ese data frame. Para ver, ya no me aparece ni not ni status. Con este comando que es salario here, es un comando que me permite mostrar los 5 primeros registros del data frame. Y después tengo este que es el tile, que nos permite mostrar los últimos 5 del data frame. Fíjense que acá los primeros me dice el registro 1, 2, 3, 4, 5. En cambio acá ya nos está diciendo los últimos registros. Si quiero ver el tamaño del data frame, es salario set. Me vuelvo a repetir que todo esto son, digamos, comandos de Python, de Panda, digamos, que nos permiten manipular los data frames. Bueno, acá le digo que con ilog se utiliza para seleccionar un rango de filas, es decir, acá le estoy diciendo mostrarme de salarios y log solamente los registros del 1000 al 1010, al 1010, digamos. Entonces me muestra solamente, si yo lo ejecuto, me muestra solamente el 1001, el 1002, el 1003, el 1004, el 1005, el 1006, el 1007, el 1008, el 1009, el 1010, nada más. Tratamiento de valores faltantes. Bueno, acá en el punto 5.1 le pido los valores faltantes de la columna benefit. La columna benefit tiene valores none. Contemos cuántos valores faltantes hay. Entonces acá les explico que este comando lo que hace es contar cuántos nine hay en la columna benefit. Es un método, en este caso tendría que el ISNA,
Es un método de Panda que devuelve una serie booleana, cada valor indica si es NaN. Y con el sum sumo todos los NaN. Con el método sum sumo todos los NaN. Y me dice que hay 36.160 NaN. Pero ahora me da 36.159. Bueno, después tenemos que, bueno, ¿para qué? ¿Por qué sumamos todos los NaN? Bueno, yo lo que quiero saber es cuántos valores no, sin definición, NaN significa que es un valor no definido. Entonces quiero saber cuántos valores de esta columna no están definidos. Y acá lo que voy a hacer es reemplazar esos valores. ¿Por qué? Porque recuerden que en esta etapa tienen que limpiar los datos y no puedo yo darle al algoritmo eh, columnas con datos vacíos. Entonces acá lo que voy a hacer es reemplazar los NaN por ceros. Reemplaza todos los valores faltantes NaN con la columna con el valor 0 y realiza la operación directamente sobre el data frame original. Bueno, recuerden que play true es para que trabaje sobre el data frame original y este es para que reemplace con el valor 0 los valores que tiene NaN en beneficio. Y acá le digo que muestre los 10 primeros elementos, es decir, para ver que ya no tienen valor NaN, sino que ya ahora tienen valor 0. Lo ejecuto y bueno, acá me muestra que tiene valores 0. ¿Sí? Ya no tiene NaN. Entonces, de esa manera, he limpiado. Y bueno, acá le pide cuál es la nueva información del data frame. Con info ya lo vimos que nos tiene información del data frame. Análisis de valores únicos de columnas categóricas. Contar con valores únicos en columnas categóricas. ¿Cuántos valores únicos hay en columnas categóricas? Contar valores únicos en cada columna categórica. Y bueno, acá les digo qué es lo que hace salario select data type. Este método selecciona columnas en un data frame basándose en sus tipos de datos. Y incluye, lo que hace especifica que queremos seleccionar únicamente las columnas con datos de tipo object. Entonces, si ustedes, digamos, les resulta un poquito complicado este comando, lo copian y lo ponen en el ChatGPT para ver que les explique qué es lo que hace paso a paso. Bueno, acá nos dice, ve la línea que proporcionaste, se utiliza para identificar columnas categóricas. ¿Qué son las columnas categóricas? Son columnas que contienen datos de tipo texto o categoría en un data frame de pandas. Bueno, acá comienza a desglosar el código, salario es el data frame, con esta opción Selected Type Include Object, este método selecciona todas las columnas del data frame cuyo tipo de datos es objeto. En Panda el tipo objeto se utiliza para datos que no son numéricos como texto o categorías. La column extrae los nombres de las columnas seleccionadas devolviendo un objeto del tipo index que contiene los nombres de las columnas categóricos y categorical column almacena la lista de nombres de columnas categóricas en las variables categoría categorical column. Bueno, y acá nos da un ejemplo práctico, inclusive para que nosotros entendamos bien lo que está haciendo este comando. Bueno, y ahí me ejecuta, digamos, y acá le pongo que con este comando que me muestre, digamos, el valor de las columnas categóricas. También acá este comando lo puedo copiar la selección y me voy a ChatGPT, lo pego. Y acá nos vuelve a explicar, digamos, las líneas de código, genera un diccionario donde las claves son los nombres de las columnas categóricas y los valores son los números y valores únicos de cada una de esas columnas. Bueno, acá nos explica el desglose del código, que es lo que hace Categorical Column. Es una lista que contiene los nombres de las columnas categóricas a tu data frame generadas previamente. For Column in Categorical Column es un bucle que itera sobre las columnas categóricas. Salarios call Nunike. Para cada columna call, el método Nunike cuenta el número de valores únicos presentes en esa columna. Y bueno, nos explica, inclusive nos da un ejemplo.
Eh, y bueno, después tienen, en este paso, eliminar la columna agency, que eso lo hacen con drop, el nombre de la columna, y con in place true, que ya saben ustedes que lo que le dice es que trabaje sobre el data frame original. Bueno, hago un salario info para ver que eliminó agency, ya no aparece agency acá. Y después le pide el promedio de base pay y total pay, que es, digamos, para el que manda means, para que calcule el promedio, digamos, de esa columna, para que calcule el promedio de la columna base pay, cuál es el valor máximo. Hay que ver por qué está dando el error ahí, base pay. Base pay acá. Base pay. ¿Por qué está dando el error? Bueno, inclusive los errores que le quiera acá, pueden colocar acá qué significa este error, que esa columna está vacía, porque estoy intentando sacar el promedio de esa columna. ¿Qué ocurre al intentar calcular el promedio de la columna base pay con el método min? Este error normalmente aparece cuando los valores de la columna no son numéricos. Ah, bien. Y me dice que inspeccione los datos primero antes de ejecutar esto y que los convierta a numérico y que recién saque el promedio. ¿Sí? Entonces, podemos copiar esta línea que está acá, la podemos eliminar y copiamos primero esta inspección. Bueno, nos da bien. Agregamos una línea de código acá. Luego ejecutamos esta, que es lo que hace esto, convertir a un tipo numérico. Bueno, no le digo que me muestre nada, pero ya lo convirtió. Le agregamos una línea de código acá y luego calculamos el promedio. Y bueno, ahora sí me saco el promedio de base Payment, pero hizo un proceso de convertirlo, primero mostrar los 5 primeros valores, verificar qué tipo de datos, después convertirlo y recién sacar el promedio. Pero con Python, digamos, con la herramienta de inteligencia artificial se pueden ayudar muchísimo, porque inclusive cuando ustedes le marcan un error, le pasan ese error al ChatGPT y le dicen cómo corregirlo y cuál es el comando que sigue. Bueno, son 8 o 9 puntos nada más que tienen que copiar y pegar y avanzar con su propio collab. No se olviden de cargar los archivos, ya sea con el primer método o con el segundo método, para trabajarlo. Bueno, la idea es que le salga, ¿no? O sea, eh, en esta segunda parte, digamos, que estamos viendo, todo este proceso que hemos visto en el práctico, en la clase 1 de Machine Learning, hemos visto cómo cargar, en la clase 2 hemos visto cómo limpiar, y bueno, ahora seguimos con las herramientas de manipulación. Eh, no sé si hay gente que lo vea las clases grabadas, porque yo la verdad que estoy teniendo muy baja asistencia de gente que no está participando mucho de las clases, pero lleguen a esta, de todas maneras igual, si es que les cuesta esto, nosotros vamos a ver muchas herramientas de lo que es limpieza de datos. Esta es una con Python. Después vamos a ver Kaggle, vamos a ver Excel, vamos a ver Power BI, y ustedes van a elegir con cuál. Lo que nosotros estamos viendo, los collabs que estamos viendo, es una de las herramientas para lo que es manipulación y limpieza de datos.
Después vamos a ver otras que quizás les resultan mucho más fácil, mucho más simple, inclusive ChatGPT no puede hacer todo esto que hemos hecho, ChatGPT lo puede hacer tranquilamente, ¿sí? Después vamos a ver también Excel, que tiene muchas, Power BI, vamos a ver, eh, no me acuerdo, no me sale en este momento el nombre, pero hay muchas herramientas que se utilizan para limpieza de datos. Si esto lo pueden hacer, bien. Y si no lo saben, no lo entienden, les resulta muy complicado, vamos a ver otras herramientas, no se preocupen, digamos. Eh, Java, digamos, lo estamos viendo porque, digamos, es necesario, digamos, terminar el módulo Java para tener el certificado de Java y comenzar con los módulos 2 de Python y el módulo 2 de Java. Así que traten de hacerlo. Ya les pasé el collab, se lo voy a pasar por el grupo, inclusive en el grupo de WhatsApp le voy a pasar el archivo, salarios, es decir, vamos de nuevo a ver ese tema porque me parece que es importante. Ustedes para comenzar a hacer este collab, arriba, tienen que cargar, tienen que descargar de esta URL, tienen que descargar un dataset salarios que es un dataset de salarios de Córdoba. Y eso está en esta URL. Para entrar a esta URL, ustedes se tendrían que dar de alta en tagle.com. En tagle.com. O sea, yo ya estoy registrado acá y ustedes cuando se registran, acá le pueden entrar con una cuenta de Google. Bueno, este es un lugar donde pueden encontrar muchos datasets. También digamos, se puede utilizar como cuaderno de Python. Igual hace lo mismo que el Colab, pero se llama Kaggle. Pueden loguearse con un mail, con un Facebook, con un YouTube. Una vez que se loguean, recién entran a copiar, recién entran a copiar esta URL, que es para descargar el dataset. Eso yo lo voy a hacer acá porque con ese cuenta estoy en Kaggle. Y obviamente entra directamente ya al Kaggle y acá tienen el dataset salario, que es para descargar. Entonces ponen Duon, inclusive acá en Tagle lo vamos a ver más adelante, exactamente lo mismo que hacen con la escuela, lo pueden hacer acá. Es una plataforma para trabajar también, para limpieza de datos, manipulación de datos. Pero, bueno, el Tagle tiene muchos datasets y en este caso yo les pido que descarguen un dataset de los salarios de Córdoba, que tiene estos campos, que están acá, para el download, lo descargan, fíjense que ahí lo descarga y lo descarga acá a descarga, ¿no? Y este salario, ahora lo tienen en su PC, en este salario, para hacer el segundo punto, el primero no, porque el primero, digamos, lo tienen que cargar digamos, de forma local, al archivo, al dataset. Entonces van acá, bueno, acá lo vamos a eliminar, borrar, y acá van a esta opción, lo cargan a salarios. Quieren elegir este método de carga local para trabajarlo. Y la segunda carga es de acá, fíjense que acá ya figura, ¿no? Bueno, luego pasamos, lo cargo. Salarios, abrir. Ahí lo está cargando, acá abajo. Y ahí lo cargo, ¿ves? Este vendría a ser el primer método, que vendría a ser forma local, que vendría a ser este. Una vez que ya lo cargan, acá, digamos, para asociar ese dataset al data frame, tienen que botón derecho, borrar esto, que van a este archivo, al salario que ya lo tienen cargado, van a donde dice copiar ruta de acceso y lo pegan acá. Y ya una vez que lo pegan, ya lo ejecutan,
Ya lo tiene que, una vez que lo ejecuta, ya saben que ya pueden comenzar a trabajar, pues ya lo tiene cargado y ya lo reconoció el Colab a ese archivo. Ese vendría a ser el primer método. Y el segundo método, borrar archivo. El segundo método es cargarlo directamente del Drive. Es decir, yo en el Drive tengo una carpeta, bueno, que se llama clase 3, ahí tengo el archivo, lo tengo cargado. Entonces, lo único que tiene que hacer es estos tres puntitos, compartir, copiar ruta, copiar enlace, se van acá y copian ese enlace acá. Y cuando lo ejecutan, fíjense que lo carga en content. Ahí lo cargó, ¿ven? Y acá lo carga. Y ya, digamos, pueden comenzar a trabajar con ese archivo. Después todo lo demás tienen que copiar y pegar nomás. Y bueno, tratar de ver qué es lo que hace, ¿no? Porque esa es la idea. Si no entienden algo, alguna línea de acá, por ejemplo esto, copiar, me voy a ChatGPT, le pido que me explique qué es lo que hace eso, qué es información del data frame. Se utiliza en Panda para mostrar un resumen de la información sobre el data frame, incluye los números de entrada, columnas, su nombre, tipo de datos, en el nulo. Bueno, incluso le da el ejemplo. ¿Sí? Bueno, preguntas. Hola, buenas tardes. Sí, decime cómo te va. Bien, bueno, yo quiero comentar que esta es la primer clase que yo puedo asistir debido a que estuve trabajando en este tiempo y estudiando, entonces no tenía tiempo. Así que yo a partir de ahora recién me voy a incorporar de lleno a las clases, ¿no es cierto? Entonces quería preguntar, sí, decime. sí, no, mi consulta era qué tan atrasado estoy porque recién voy a comenzar, como le digo, a ponerme de lleno a las clases, ¿no es cierto? Tienes que hacer, mira, tendrías que hacer el primero, el de Python. Ese Eh, ya mucha gente lo terminó, ya, el de Python, inicial, de fundamentos de Python. Son 4 unidades nomás, no es este fundamento de Python. Ahí te copio para que te agregue, digamos, en el chat, para que te agregue ese curso, que está en español, y bueno, con el playlist ajá, te ayudas para con el playlist te ayudas para poder seguir clase y poder completar este curso que ya mucha gente lo terminó. claro. Y en el curso que actualmente estamos es el de Java, Sí, yo que estuve es, viendo algo de Java, pero muy poco. claro, que es este curso, ¿no es cierto? Este Ajá, curso de Java tenés que tener en cuenta que está en inglés, entonces tenés que habilitar la traducción para poderlo ver en español. Y bueno, seguir, nosotros ya estamos en la unidad 5, ya estamos por finalizar ah, este curso. Son 6 unidades nada más, nos falta una sola unidad. uh, Y paralelamente comenzamos a ver un módulo que es de Machine Learning, que es la idea de darle, digamos, conceptos de inteligencia artificial, porque el curso se llama Curso de Maestría en Programación con Inteligencia Artificial. Y sí, comenzamos a ver algunas clases por el Colab, que es la tercera clase que vemos. Y bueno, yo les doy un Colab, que es el ejemplo, este Colab está armado, yo lo armé, tiene conceptos importantes como leer archivos de forma local, leer desde un drive, explorar los datos, limpiar los datos, eliminar columnas vacías, eh, transformar columnas y, y ustedes tienen que hacer lo mismo, pero en su drive, porque yo estoy trabajando en claro, mi drive. Ustedes tienen sí, que cargar su drive. Una vez que cargan su drive, bueno, cuando cerremos hacen botón derecho y abren un collab y comienzan a pegar, a copiar y pegar lo mismo que yo tengo acá. ¿Sí? Porque bueno, cuando ustedes abren un collab, acá, bueno, este collab está vacío, un archivo nuevo, digamos, en su drive, ¿no?
Entonces yo agrego columnas de texto, voy copiando y haciendo. La idea es que ustedes hagan exactamente el mismo collab que yo tengo atrás. Entonces, botón derecho, copiar, selección, y van acá, ponen pegar. Ya le pueden poner el numeral para poderlo agregar. Y Entiendo. le agregamos otro texto y ya está. Y ahí copió la primera parte, ¿eh? Y ahora copiamos lo que sigue. Esto. El collab tiene dos tipos de línea, una en donde yo coloco texto y en otra donde yo coloco código. Entonces ahora yo coloco este código, copiar, selección, y pego también acá, con control V pego. Y ahora agrego una línea de código, porque ya la que sigue ahora es una línea de código, porque tiene este botoncito que permite ejecutar la línea de código. Entonces ahora copias esto en la línea de código y lo ejecutas, te dice, primero lo que hace es importar la biblioteca Pandas, que es la biblioteca con la cual vamos a utilizar para manipular los datos del data frame. Y bueno, acá te va a decir qué versión de Panda tenés instalado en tu PC. Y para eso tenés que tener Python instalado en tu PC. Ajá, Pero, te perfecto. repito, esta es una de las herramientas, quizá, digamos, mucha gente comenzó a desertar con el tema de que comenzamos a ver el collab, que quizás les resulte muy complicado, y sí, digamos, tiene si no conoces Python, te vuelvo a repetir, te puedes ayudar mucho con el ChatGPT, porque acá copias selección, y vos pegas y ahí te explica, inclusive te da ejemplos del ChatGPT, Ah, de qué es lo que bárbaro. hace cada línea de código, te dice, se utiliza para importar las bibliotecas de Python, inclusive te da ejemplos, qué es Panda, Pero para qué sirve. la Eh, sintaxis de Python no varía mucho con C, eh, o es bueno, muy... C es otro lenguaje de programación, ¿no? Ajá. Pero, digamos, es mucho más fácil. Si sabes C, Python te va a resultar mucho más fácil. Ah, bueno, entonces, Eh, bárbaro. y, y bueno, la idea es que lo termine, que hagan el mismo collab que yo hice acá, Ajá. pero les pasé el link del collab, inclusive está ya para que cualquier usuario lo vea, copiar el vínculo, te los pasé acá en el chat, ese collab, que también se lo voy a pasar en el WhatsApp. ¿Estás en el grupo de WhatsApp? Sí, 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 Bueno, estoy. en el grupo de WhatsApp les voy a pasar también la clase de hoy grabada y los archivos salarios, que es con el archivo con el cual estamos trabajando, y, este collab para que los repliquen. La idea es que, bueno, se acostumbren, es una herramienta de trabajo, es importante, puedo hacer cosas muy avanzadas con el collab, pero si no lo entienden en absoluto, no se preocupen porque vamos a ver muchas otras más herramientas, digamos, para trabajar, para hacer limpieza de datos. Esta es una. Y, Ujú. y bueno, eh, el- esta clase es la última clase de diciembre, porque bueno, vamos a hacer una suspensión por las fiestas hasta la primera semana de enero. Y en la primera semana de enero volvemos. eh, ¿Sí? Buenísimo. Volvemos a retomar y ya nos faltarían creo que 2 o 3 meses para terminar el curso porque ya estamos en la unidad 6, nos faltaría dar la unidad 6 de Java y con eso terminamos Java y después comenzamos el nivel 2 de Python y el nivel 2 de Java, pero vamos a seguir viendo este módulo de Machine Learning que digamos es para que ustedes vean cómo, inclusive la idea es que finalicemos el curso creando una herramienta de inteligencia artificial que haga alguna predicción, digamos, algún tipo de trabajo lo vamos a terminar haciendo. Eh, Buenísimo. bueno, no sé si quieren preguntar otra cosa. Bueno, acá en este librito, por ejemplo, en este librito que está acá de JavaScript,
recursos, está subido acá la clase 5, acá, clase 5 de JavaScript, y ahí está las presentaciones que vimos de Java, el trabajo práctico de Java que vimos hoy, digamos, ¿no? Acá está, en este archivo comprimido está todo eso. Bueno, chicos, recordarles simplemente que, bueno, le voy a subir la clase grabada, digamos, al grupo, el archivo con el cual trabajamos hoy. Este archivo también está comprimido de la clase, de la unidad 5 de Java, lo vamos a ver. También se lo voy a subir. eh, y la URL del tagle del archivo para que lo carguen, lo descarguen. Este. Recuerden que tienen que loguearse en este sitio, ¿no? tagle.com. Y bueno, traten de ponerse al día. Bueno, es un periodo donde generalmente nos distendemos y estamos con la familia, pero bueno, volvemos recién en la primera semana de enero y bueno, toda la información se la voy a transmitir por el grupo de WhatsApp, pero desearles felices fiestas con su familia, que pasen una noche buena en familia y bueno, nos vemos en la primera semana de enero. Buenas noches, chicos. Buenas noches, gracias.